todos estén muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas y en esta ocasión vamos a platicar del teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a demostrar el teorema, simplemente vamos a ver cómo lo podemos utilizar. El teorema fundamental del cálculo, una parte nos dice que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, podemos definir esta función g de la siguiente manera. G va a ser definida como la integral desde a hasta x de f de t para x entre a y b. Y lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que esta función g es una antiderivada de f. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando derivamos la función g, como resultado obtenemos la función f para x entre a y b. Es decir, x está en el intervalo abierto a b. De aquí algunas cosas que podemos decir sobre g es que g es continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB. Podemos utilizar notación de Leibniz para las derivadas y si hacemos esto podemos escribir lo que está aquí abajo, que la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t es f de x. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en un ejemplo. En este caso la función g de x es la integral de 0 a x de la raíz de 1 más t cuadrada de t. Así que g de x pues tiene la forma que está aquí. Es la integral de 0 a x de f de t dt, donde f de t es la raíz de 1 más t cuadrada. Así que tiene la forma de la que nos hablaban aquí en el teorema fundamental del cálculo, por lo que lo podemos aplicar. Además de que f es una función continua. La derivada de g va a ser f de x. Aquí era f de t, acá va a ser f de x. Así que f de x es la raíz de 1 más x al cuadrado. Vamos a ver qué pasa en este caso, donde tenemos que encontrar ahora la derivada de la función g de x, donde g de x es la integral de 3 a x al cuadrado de la raíz del coseno de t dt. Lo que debemos observar primero para poder resolver esto es que podemos escribir la función g de x como una composición de funciones. Si tomamos h de x como la integral de 3 a x de la raíz del coseno de t dt y la función u de x es x al cuadrado, vamos a poder escribir la función g como la composición de estas dos funciones. Así que si derivamos g, como g es una composición de funciones, debemos utilizar la regla de la cadena. Si utilizamos regla de la cadena, para esta expresión de g sabemos que la derivada de g es la derivada de h evaluada en u de x por la derivada de u de x. Ahora, para u de x ocupamos el teorema fundamental del cálculo para derivar. Haciendo esto tenemos que h' de x es igual a la derivada de lo que está aquí entre paréntesis, es decir, la derivada de la integral de 3 a x de la raíz de coseno de t dt. Por el teorema fundamental del cálculo sabemos que la derivada es la raíz del coseno de x. Por lo tanto, vamos a emplear esta expresión, ya que sabemos quién es la derivada de h. Vamos a evaluar h' de u de x, que está aquí, h' de u de x, y la derivada de u, recordemos que u era x al cuadrado,
por lo que su derivada es 2x. Aquí está escrito en diferente orden, pero es esto mismo de aquí arriba. La razón de escribirlo en diferente orden era para que no se fuera a confundir que 2x estuviera adentro de la raíz, por cuestiones de claridad. Y así esta sería la derivada de la función g. Continuando, el teorema fundamental del cálculo. La primera parte ya la tenemos. Supongamos que tenemos una función f continua en el intervalo cerrado AB. Si g de x es la función definida por la integral desde a hasta x de f de t de t, entonces g' de x es igual a f de x, que es lo que teníamos anteriormente. Y la parte 2, que es la que estamos agregando aquí, es que la integral de a a b de f de x va a ser igual a f de b menos f de a, donde f es cualquier antiderivada de f minúscula. Y aquí estamos recordando lo que significaba que f mayúscula sea la antiderivada de f. La parte 2 la podemos escribir también como está aquí abajo. La integral de a a b de f' de x es igual a f de b menos f de a. Y esta segunda parte nos va a ayudar especialmente cuando querramos encontrar integrales definidas. Vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Tenemos que evaluar la integral de 0 a 2 de 5 más x a la cuarta de x. Vamos a aplicar primero algunas propiedades de la integral definida. Así tenemos que la integral de 0 a 2 de 5 más x al cuadrado, como es una suma de funciones, lo podemos separar como la suma de las integrales. Y en la primera parte, como estamos integrando una constante, sabemos que la integral de una constante es precisamente la constante por la longitud del intervalo. El segundo término simplemente lo fuimos conservando igual. Y para esta última integral es para la cual nos vamos a ayudar del teorema fundamental del cálculo. Aquí vamos a notar que si definimos f mayúscula de x como x a la quinta sobre 5, f mayúscula es una antiderivada de x a la cuarta. Si derivamos f mayúscula de x, pues es la derivada de x a la quinta sobre 5. Si derivamos, pues sería 5x a la cuarta sobre 5, 5 sobre 5 me da 1 y simplemente nos queda que la derivada de f mayúscula es x a la cuarta, con lo cual comprobamos efectivamente lo que se dice aquí, que esta función f mayúscula de x es una antiderivada de x a la cuarta. Así que utilizando el teorema fundamental del cálculo, la integral de 0 a 2 de x a la cuarta de x va a ser igual a f evaluada en 2 menos f, y estas dos f son mayúsculas, evaluada en 0. Si evaluamos en 2, pues sería 2 a la quinta sobre 5 menos f de 0, que sería 0 a la quinta sobre 5. La diferencia nos da 2 a la quinta sobre 5. Resumiendo lo que hemos hecho, tenemos que la integral de 0 a 2 de 5 más x al cuadrado de x va a ser igual a 10. Esta parte, 10 se obtuvo de cuando separamos e integramos el 5. 5 por la longitud del intervalo, que es 2, pues nos da 10. Y teníamos más la integral de 0 a 2 de x a la cuarta de x. Pero por lo que acabamos de hacer, donde aplicamos el teorema fundamental del cálculo, esto que teníamos aquí arriba, la integral de 0 a 2 de x a la cuarta de x es 2 a la quinta sobre 5. Realizamos las operaciones, nos da 82 sobre 5, y si lo quieren ver en notación decimal, nos da 16.4.
Y así que estos fueron dos ejemplos muy sencillos de cómo se puede utilizar el teorema fundamental del cálculo en la solución de algunos problemas. Espero les sea de utilidad. Sigan trabajando en los ejercicios. Si tienen dudas, háganmelo saber. Hasta luego.